¿Qué tal? Muy buenas noches de este miércoles con sensaciones positivas del sector calzado. Las 38 firmas ilicitanas del calzado han hecho una valoración positiva de su paso por la Feria del Calzado de Milán, aunque han mostrado su preocupación por la evolución del sector. Una década para el aire. El Ayuntamiento de Elche se ha fijado un marco de 10 años para la instalación de aires acondicionados en todos los centros educativos de Elche. Las primeras han sido las escuelas infantiles, que están instaladas en octubre. Esther Díez en Elche Noticias. La portavoz de Compromís, Esther Díez, estará esta noche en Elche Noticias para marcar las prioridades de su grupo en el inicio del curso político. En los deportes, traspasado. El Elche Club de Fútbol hace oficial el traspaso del delantero Mourad al Tijuana de México. Mourad fue el pichichi del Elche la pasada temporada con 9 goles. Investigadores del Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche han descubierto cómo las neuronas protegen su identidad. Las neuronas son células altamente especializadas y su correcto funcionamiento depende de que conserven su identidad a lo largo de toda la vida. Un equipo del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández ha identificado un mecanismo clave que permite a las neuronas mantener su identidad y funcionar correctamente durante toda la vida. El hallazgo revela cómo dos enzimas actúan como auténticos guardianes epigenéticos, evitando que las neuronas activen genes que no les corresponden. Las neuronas son células altamente especializadas, que no se regeneran, por lo que conservar su función intacta es esencial para la memoria, el aprendizaje y el comportamiento. El equipo, dirigido por el investigador Ángel Barco, comprobó, mediante experimentos con ratones, que cuando ambas enzimas fallan al mismo tiempo, las neuronas empiezan a expresar instrucciones incorrectas. Esto provoca cambios en su actividad y en la estructura de su genoma, con consecuencias negativas sobre la memoria, la capacidad de aprendizaje e incluso la regulación de la ansiedad. El estudio, en el que se han combinado técnicas de genética, biología molecular, microscopia y análisis del comportamiento, también ayuda a comprender mejor el origen de trastornos neurológicos vinculados a mutaciones en estos genes, como algunos casos de discapacidad intelectual. Sensaciones positivas tras la AMICAM, pero con preocupación por la evolución del sector calzado. Las firmas alertan de la falta de relevo generacional y de la elevada presión fiscal. Las empresas de calzado de Elche han finalizado su participación en la edición número 100 de la AMICAM de Milán con sensaciones positivas, aunque preocupados por la evolución del sector. Esta edición ha contado con la presencia de 38 empresas ilicitanas del total de 55 firmas valencianas, lo que supone el 52% de la representación española de la feria. Las marcas han mostrado sus colecciones para la temporada de primavera-verano 2026, en las que se ha incluido detalles de innovación para fomentar la confianza del consumidor. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado, Vicente Pastor, ha incidido en que las empresas se van con un buen sabor de boca y han podido trabajar bien con sus clientes internacionales en esta nueva edición de la feria. Sin embargo, Pastor ha insistido en que las firmas le han trasladado su preocupación por los problemas de relevo generacional en el sector. El presidente de ABECAL ha apuntado que las empresas tienen dificultades a la hora de incorporar talento nuevo para poder asegurar su actividad en el tiempo. Además, Vicente Pastor ha denunciado la elevada presión fiscal y burocrática que soporta el sector y las tensiones geopolíticas que generan incertidumbre en el consumo. El alcalde ha convocado el pleno extraordinario para debatir sobre la puesta en marcha del tranvía. Lo solicitó el Partido Socialista tras reconocer, Ruz, que no va a poder ser en esta legislatura. El Ayuntamiento de Elche celebrará el próximo lunes un pleno extraordinario a petición del Grupo Municipal Socialista, que ha solicitado la convocatoria con el objetivo de debatir sobre la puesta en marcha o no del proyecto del tranvía en la ciudad. El PSOE considera que se trata de una infraestructura que anunció en campaña electoral el alcalde y el presidente de la Generalitat para mejorar la movilidad, pero de la que se han ido haciendo cambios hasta proponer un modelo de bus eléctrico de alta capacidad y, por último, reconocer que no va a ser posible nada en esta legislatura. Desde la oposición reclaman al equipo de gobierno que se posicione de manera clara sobre su viabilidad y desarrollo. Elche se marca la próxima década para que todos los centros educativos cuenten con aire acondicionado. Por el momento se han iniciado los trabajos en las escuelas infantiles que concluirán a principios del mes de octubre.
Continúa la instalación de la climatización en las 5 escuelas infantiles municipales del municipio: Don Crispín, Rosa Fernández, Don Honorio, Eschiquets y Don Julio. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha visitado este último centro para comprobar el ritmo de estos trabajos, que está previsto que concluyan durante la primera semana del mes de octubre. Estas labores ha obligado a retrasar el inicio del curso al próximo 15 de septiembre con el objetivo de terminar de instalar todas las acometidas internas en las aulas. A partir de ahí se procederá a la adaptación del sistema eléctrico y los trabajos exteriores. Ruz ha recordado que el Ayuntamiento de Elche ha invertido en esta actuación 1,7 millones de euros. El alcalde ha destacado que la climatización en las aulas favorece el bienestar de los docentes y de los menores. Primero los niños y segundo las profesoras. Que nuestras profesoras puedan desempeñar su labor, su vocación, ¿no?, en un ambiente adecuado y óptimo, pues creo que es un deber. Y esto efectivamente hay que ir ampliando en el resto de las escuelas, de los centros educativos pues de toda nuestra ciudad. Cierto es que las escuelas, los últimos edificios que estamos construyendo, como el 37, como el Altet, como las Vallas, ya tienen aire acondicionado en los centros, como es de rigor y como es natural, pero todavía faltan muchísimos colegios que no tienen aire acondicionado en las aulas. Estos 80 pingüinos, los dispositivos de aire acondicionado portátiles que instalamos nada más llegar a la alcaldía, ahora vamos a distribuirlos por las aulas de infantil de los coles públicos. Nos faltan, evidentemente, pero bueno, vamos a ir intentando extender en la medida de lo posible la refrigeración, el aire acondicionado a todos los colegios públicos de la ciudad. Y esto no va a ser en un año ni en dos, porque está todo por hacer, ¿no? Hemos empezado, de hecho, con vosotras, con las 5 escuelas infantiles municipales, porque por algún sitio había que empezar, además de las nuevas obras de los colegios. Por otra parte, Pablo Ruz ha recordado que los 80 aparatos de aire acondicionado portátil que se distribuyeron el año pasado en las escuelas infantiles para paliar las altas temperaturas se van a distribuir ahora entre los centros educativos de infantil y primaria. Ruz ha adelantado que se consignará una partida en el próximo presupuesto para iniciar el proceso de climatización de colegios e institutos, que espera que se pueda culminar a lo largo de la próxima década. Bueno, vamos a ir avanzando en la climatización. Esto no va a ser ni en un año ni en dos, pero bueno, a ver si en 8 o 10 años, en una década, podemos tener todos los coles de Elche climatizados. Algunos tienen ya splits en los comedores, etcétera, haciendo un esfuerzo impresionante a las comunidades de los padres, o sea, lo que son incluso las APAs, ¿no?, las AMPAs, pero bueno, o direcciones de centros. Vamos a ver, vamos a ir avanzando. El PSOE asegura que el presidente de la Generalitat ha abandonado la ciudad de Elche. Los socialistas van a registrar iniciativas y preguntas parlamentarias en les Corts para que Mazón cumpla con las promesas electorales anunciadas para Elche. El PSPV-PSOE ha iniciado el curso político en Elche con críticas al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que aseguran que ha abandonado la ciudad. El diputado autonómico e ilicitano Ramón Abad ha adelantado que el Grupo Socialista presentará en los próximos días una batería de preguntas e iniciativas parlamentarias para conocer el estado de los proyectos que Mazón prometió para Elche durante el periodo electoral. Ramón Abad ha explicado que en materia sanitaria todavía no se han avanzado en la construcción del nuevo bloque quirúrgico del Hospital General ni en el consultorio auxiliar de Torrellano. También ha denunciado el abandono de los servicios sociales o el incumplimiento de proyectos como la Ronda Sud, el desdoblamiento de la carretera de Santa Pola, la rehabilitación de la Basílica de Santa María, la Learning Factory o el tram. Además, ha criticado al gobierno local de Pablo Ruz por no reivindicar ante el presidente Mazón las infraestructuras que prometió para Elche. El PSOE ha reclamado al presidente de la Generalitat que renuncie a su cargo y convoque elecciones autonómicas de inmediato para decidir el futuro político de la Comunidad Valenciana. Mazón debe dejar de ser ese presidente ausente y ser la persona que convoque elecciones autonómicas de inmediato para que el pueblo valenciano y también el pueblo ilicitano pueda decidir el futuro político que queremos para nuestra tierra. El Observatorio del Comercio Valenciano ha aprobado los domingos y festivos de apertura comercial en 2026 en la Comunidad Valenciana. Son 11 días en los que se permite abrir a los establecimientos comerciales según la legislación autonómica. El Observatorio del Comercio Valenciano ha aprobado los 11 domingos y festivos en los que los comercios podrán abrir este 2026. Entre ellos destacan fechas claves como la campaña de Reyes, las rebajas de invierno y verano, la Semana Santa y los días previos a Navidad. Desde el observatorio aseguran que esta medida busca equilibrar el descanso de los trabajadores con la actividad comercial.
El Observatorio del Comercio Valenciano se ha reunido esta semana para acordar los domingos y festivos del año 2026 en los que los comercios de la Comunidad Valenciana pueden abrir sus puertas. Durante el encuentro se aprobó por mayoría proponer 11 días de apertura comercial, tal y como establece la normativa autonómica. En concreto, los días autorizados son el 4 y 11 de enero, coincidiendo con la campaña de Reyes y las rebajas de invierno, el 3 y 5 de abril por la mayoría afluencia turística durante la Semana Santa y el 5 de julio en pleno arranque de las rebajas de verano. También se permitirá la apertura el 15 de agosto y el 12 de octubre, ambos por acumulación de festivos. Y por último se suman el 29 de noviembre, así como el 13, 20 y 27 de diciembre, todos ellos dentro de la campaña navideña. Desde el observatorio explican que esta medida busca equilibrar las necesidades del sector comercial con el derecho al descanso de los trabajadores y trabajadoras. Seguimos en Elche Noticias y hablamos esta noche con la portavoz de Compromís, con Esther Díez, en el inicio del curso político. Esther Díez, bona nit. Molt bona nit. ¿Cómo inicia el curso político Compromís? Pues con muchas ganas, además muy conscientes de que estamos en un año clave donde se están evidenciando ya esas mentiras de Pablo Ruz y donde Compromís va a seguir poniendo encima de la mesa los temas que consideramos fundamentales para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas, que de eso se trata nuestro trabajo al final. Vamos primero con esas mentiras que decía del alcalde de Elche, Pablo Ruz. ¿Cuáles son esas mentiras? Bueno, pues primero esos proyectos que prometió a bombo y platillo y que ya reconoce que no van a ser una realidad esta legislatura. Hablamos del tranvía, hablamos por ejemplo de la remodelación de las Clarisas, hablamos de las obras de la Ronda Sur, hablamos del conservatorio, hablamos también de continuar con las obras de la carretera de Santa Pola. Al final, tantos proyectos que vendió de manera falsa a la ciudadanía, que ya advertimos que no iba a ser posible que tomaran forma y que ahora, desde luego, pues está cristalizando esa falta de transparencia que hubo en su momento y que ahora se certifica. Y a todo eso se suman, por ejemplo, esas subidas de impuestos que se han dado de manera objetiva, mientras él estaba vendiendo que se iba a reducir ese pago que hacían anual los ilicitanos y ilicitanas, y que suben en casos, por ejemplo, como el del agua, en casi un 10%, o en el de la basura, que volverá a incrementarse para el año 2026. Entonces, esas mentiras se suman también a esa falta de proyecto claro. Es un alcalde que va dando bandazos, ¿no? Depende de en qué foro esté. Vamos a recordar, por ejemplo, ¿no? Iniciaba su mandato eliminando los carriles bici, demonizando las políticas que habíamos llevado a cabo Compromís en materia de movilidad sostenible, y ahora ha continuado adelante con esos proyectos y haciendo bandera de que pasea por esta ciudad en bicicleta. Por tanto, yo creo que lo que nos merecemos los ilicitanos y ilicitanas es un alcalde honesto, un alcalde sincero, un alcalde que tenga una estrategia clara de municipio y que sea menos ególatra y que se preocupe más por la vida de sus vecinos y vecinas. En el inicio del curso político denunciaba la desatención de los servicios públicos por parte de Partido Popular y Vox. ¿En qué sentido están desatendiendo los servicios públicos al gobierno municipal? Tenemos que tener en cuenta que esta es la legislatura en que estamos viviendo un clarísimo deterioro de la sanidad pública, ¿no? Con esas largas listas de espera, pero además es la legislatura en que se ha perpetuado esa privatización del Hospital del Vinalopó, haciendo que en este municipio haya ciudadanos de primera y de segunda, dependiendo de su código postal. Hablamos también de los recortes que ha habido en materia educativa, cuando veníamos de unos años en los que habíamos dado un grandísimo salto cualitativo en esta materia, hablando de la gratuidad de los libros de texto, de mucho más profesorado, de bajada de las ratios, de aumento de las becas, y ahora estamos hablando de que lo que está encima de la mesa son los recortes que este gobierno ha llevado a cabo, además con la connivencia del gobierno autonómico del señor Ruz en este caso. Y también, por supuesto, pues hablamos como una cuestión fundamental de políticas de vivienda absolutamente inexistentes, a pesar de todas las propuestas que Compromís ha puesto encima de la mesa. Vamos a hablar precisamente de vivienda. Ha registrado una moción para el próximo pleno para hablar sobre esta materia. El gobierno municipal ha anunciado la construcción de unas cuantas viviendas en diferentes puntos del municipio. ¿Le parece suficiente esa medida, esa construcción de viviendas? En absoluto. Construir vivienda social está bien. El problema que tenemos
con este plan anunciado por Pablo Ruz es, primero, que no sabemos cuándo va a acabar de tomar forma. Por tanto, seguro que en esta legislatura difícilmente eso será una realidad para que los ilicitanos e ilicitanas puedan disfrutar de esas viviendas, aunque será un número muy reducido. Y además tampoco sabemos con qué criterios van a adjudicarse esos inmuebles. Sabemos que lo va a hacer a través de las promociones privadas, pero como digo, queda en el aire, ¿no?, ese criterio social que debería tener ese tipo de construcciones. ¿Por qué decimos que está desaprovechando muchísimas oportunidades? Porque en esta legislatura hay una novedad, que es la Ley Estatal de Vivienda, que ofrece herramientas a los ayuntamientos como regular los precios del alquiler, declarando lo que se llaman zonas tensionadas. Esta fue la primera moción que Compromís presentamos en la legislatura. Pablo Ruz y Vox votaron en contra, pero después han votado en contra de propuestas como ordenar los pisos turísticos, para que no nos ocurra lo que está pasando en estos momentos en Alicante, para que los grandes propietarios, que son aquellos que tienen más de 10 inmuebles, paguen el impuesto que les corresponde por tener los pisos vacíos. Les hemos propuesto ayudas al alquiler, no para las personas que están en situación vulnerable, que ya cuentan con una línea, sino una más amplia para personas, bueno, pues para rentas medias, que ven que con una subida del 50% del precio de alquiler en los últimos años no pueden hacer frente a ese gasto. Pues hablamos de que de manera absolutamente injustificable Pablo Ruz ha dicho no a todas esas propuestas, y eso solo se entiende desde una postura ideológica por parte del alcalde, en la que ve que desde su concepción la vivienda es un bien que tiene que autorregularse en esa ley de la selva, cuando en Compromís lo que defendemos es que es un derecho constitucional que los poderes públicos tenemos que blindar porque es sagrado. Ayer entrevistamos al alcalde de Elche, a Pablo Ruz, le planteábamos todas esas medidas que propone Compromís y decía que le trasladásemos a usted una pregunta, y es ¿qué hizo usted cuando estaba en el gobierno en 8 años en materia de vivienda? Pues lo primero, hacer realidad la rehabilitación del barrio de San Antón. Lo segundo, conseguir los fondos europeos para llevar a cabo la rehabilitación de todo el barrio Porfirio Pascual. Una actuación que, como bien sabe Pablo Ruz, es positiva y por eso la ha continuado a lo largo de su mandato. Pusimos en marcha las primeras ayudas al IBI que se han dado en este municipio y que ha continuado también el señor Ruz, porque ha tenido que admitir que eran buenas. O la línea de ayudas a la rehabilitación de las zonas comunes de las comunidades para hacerlas accesibles, para hacerlas más eficientes. Eso por detallar algunas de las principales, aparte, por ejemplo, de las actuaciones que llevó a cabo la Generalitat Valenciana en materia de vivienda y la puesta en marcha, ¿no?, de esa oficina de vivienda, también para paralizar, recordemos, todos los desahucios que se estaban dando en el marco de la anterior crisis provocada por las políticas del Partido Popular. ¿Todo esto era suficiente? No, desde luego había que seguir desplegando medidas, y por eso en Compromís seguimos poniendo todas estas iniciativas encima de la mesa, y además, como digo, ahora hay una ley estatal que nos permite más herramientas a las que el señor Ruz se niega, y yo creo que a él le tocaría, tanto que le gusta hablar de lo que dice la gente en la calle, yo creo que se le ha olvidado esa libreta y ese boli que llevaba en la anterior legislatura y no está escuchando lo que es un clamor en la calle, que acceder a una vivienda, no solo para la gente joven, acceder a una vivienda para cualquier persona en esta ciudad está convirtiéndose en un reto imposible. Vamos a hablar de la gestión económica de este gobierno. Están a punto de empezar a confeccionar esos presupuestos para el próximo año. Han tenido que elaborar un plan económico financiero porque cerraron el pasado ejercicio con un déficit de 8 millones de euros. ¿Qué le parece la gestión económica que está realizando este gobierno de Partido Popular y Vox? Pues nefasta, porque hay que recordar que nosotros dejamos un ayuntamiento perfectamente saneado, y yo creo que conseguimos además el equilibrio que tienen que encontrar las administraciones, que es priorizar la inversión, sobre todo la inversión social, pero desde luego no caer en gastos superfluos que nos lleven a agujeros económicos como el que ha generado el señor Ruz de 8 millones de euros y que ahora le ha obligado a llevar a cabo ese plan económico y financiero que hace que esté intervenido de facto y que el gobierno local haya perdido la capacidad de tener esa autonomía a la hora de gestionar sus recursos locales. Se lo venimos advirtiendo desde el principio de la legislatura. O sea, si todavía estuviera endeudando este ayuntamiento, es decir, endeudando a todos los ilicitanos e ilicitanas porque está haciendo, por ejemplo, políticas de vivienda o porque está reforzando servicios públicos, pues todavía tendría una justificación. Pero claro, si hablamos de un agujero económico para pagar 1 millón de euros extra en asesores, para pagar farolas ornamentales, no iluminación como decía ayer que hace falta en barrios, no, farolas ornamentales, que lo está invirtiendo en cambiar los bancos del ayuntamiento por sillas pijas, que lo está invirtiendo en desayunos, pues desde luego tenemos al frente a un alcalde
que es absolutamente inoperante a la hora de gastar el dinero público, y todo ello además subiendo impuestos en contra de lo que dijo, y teniendo en cuenta que las actuaciones más destacadas que ha llevado a cabo en lo que lleva de legislatura son fruto de los fondos europeos que conseguimos en el anterior gobierno de izquierdas con proyectos que ya estaban en marcha, y que otros, como Edifican, son parte de otro tipo de subvenciones de otras administraciones. Por tanto, no se justifica más que por el hecho de que tenemos un alcalde que es un manirroto, sobre todo, y aquí viene, ¿no?, y se enmarca en esa egolatría que tiene el personal, en dejar un sello que se vea en la decoración de esta ciudad, sin entender el momento en que estamos viviendo, donde tantas familias lo están pasando mal para llegar a fin de mes. El alcalde da normalidad a esa gestión económica, a ese plan económico financiero, porque además asegura que ustedes en el primer año de legislatura también tuvieron que elaborar ese plan económico financiero. Las condiciones, desde luego, no eran las mismas, y no es lo mismo, como digo, invertir ese dinero en un gasto social que hacerlo, como es su caso, en cuestiones que desde luego no tienen que ser una prioridad para un gobierno municipal, no tiene que ser una prioridad para un alcalde, cuando vemos la realidad que hay y las demandas que hay en la calle ahora mismo. Por tanto, que no intente equipararse, como tampoco con la época de la pandemia, porque obviamente no es el mismo momento, y sobre todo el dinero no se está utilizando para los mismos fines. Este verano España ha sufrido unos incendios que han arrasado gran parte de muchas comunidades autónomas. En este sentido, usted en ese inicio de curso político aseguraba que era necesaria una estrategia municipal frente a la crisis climática. ¿En qué consiste esa estrategia? Bueno, yo creo que en tener en cuenta que hay que adaptar este municipio a las consecuencias de la emergencia climática que ya estamos viviendo, que vivimos con las noches tropicales, con la falta de recursos hídricos, que estamos viviendo en ese aumento de la contaminación que deriva de manera inmediata en enfermedades para nuestros vecinos y vecinas. Y lo que decimos es que tenemos un alcalde absolutamente negligente, cuando lo que hace es negar esa evidencia científica que es la emergencia climática. ¿Qué tiene que tener esta planificación? Pues, como digo, desgranar a todos los niveles, a nivel de gestión de los residuos, a nivel de movilidad sostenible, también de protección de nuestros recursos ambientales, entre ellos también el palmeral. Hablar también de nuestros recursos energéticos. Esos son los diferentes apartados en los que tiene que basarse esa estrategia ambiental, que pueda hacer que nuestro municipio, que recordemos está en la zona cero de ese cambio climático, en esta cuenca mediterránea, necesita, por una parte, desde el punto de vista de la salud de nuestros vecinos y vecinas, y si esto no le vale al señor Ruz, que es muy dado, ¿no?, a votarnos en contra de propuestas que hacemos en materia de salud pública, pues que sea como mínimo por la vía económica, porque esto está teniendo ya un impacto, desde luego, en nuestro sector primario, y así lo reconocen todos los agricultores y agricultoras, y es una absoluta negligencia estar mirando hacia otro lado. En los últimos días, tanto Vox como ayer el alcalde de Elche, Pablo Ruz, hablaban sobre la reorganización de esos menores extranjeros no acompañados. Ambos partidos se muestran en contra de esa acogida. ¿Qué le parece todo este debate que se está generando? A mí me parece que tratar a niños y niñas, adolescentes, personas jóvenes que están llegando a nuestro país en una situación de absoluta vulnerabilidad, tratarlos de esta manera me parece de una falta de humanidad terrible. No es una sorpresa, tenemos a un gobierno municipal que ha votado en contra sucesivamente de los derechos humanos a lo largo de esta legislatura. Hablamos, por ejemplo, de que han rechazado que pudiéramos aprobar 2 mociones de condena al genocidio en Palestina que hemos presentado desde Compromís, por ejemplo, que han llegado a vincular migración con delincuencia en el Pleno Municipal, que votan en contra de mociones a favor de la igualdad o a favor de la diversidad que presentamos desde Compromís. Entonces digo, no es una novedad, pero no por eso es menos grave, ¿no? Y yo creo que nos toca hacer una reflexión. El Partido Popular está blanqueando un discurso que es absolutamente racista y absolutamente fascista, y que todas las personas demócratas tendríamos que condenar. Ellos serán evaluados en la historia por este momento crítico que estamos viviendo, que han dejado que la ultraderecha instale su discurso en las instituciones, que instale su discurso en la calle, porque no han tenido la valentía suficiente para defender la democracia. Y eso se ceba con los más vulnerables, como por ejemplo
estos niños y niñas migrantes que llegan aquí jugándose la vida, esperando un futuro mucho más digno. Así que en Compromís, desde luego, vamos a priorizar el combatir ese tipo de discursos, como ya lo hemos hecho a lo largo de esta legislatura, y no puede haber ni una sola fisura entre las personas demócratas de parar los pies a este tipo de discursos en el pleno municipal. El próximo lunes se va a celebrar un pleno extraordinario que ha solicitado el Partido Socialista para reclamar al presidente de la Generalitat que cumpla con ese compromiso de instalar el tranvía en Elche. ¿Cuál es la posición de Compromís? Porque tanto el Partido Socialista como Compromís estaban en contra de esta infraestructura. Claro, en Compromís lo que decimos es, hay que descubrir ante todos los ilicitanos y ilicitanas que esto es una mentira y de las gordas del señor Ruz, que debía saber que en una legislatura era imposible que fuera realidad ese tram, que aún así lo prometió y que ahora ya es que no se sostiene por ninguna parte y tiene que aceptar que los ilicitanos y ilicitanas no van a ver ese tranvía por ninguna parte. En Compromís lo que defendemos es lo que propone el plan de movilidad de las áreas de Elche y Alacant, que es un autobús de alta capacidad que conecte los dos municipios por carriles reservados, ¿no? Por esos carriles bus. Además, es un tipo de medio de transporte que puede ir a la misma rapidez que un tranvía, pero que no necesita de todas las catenarias, de la vía y de toda la infraestructura que va asociada, que es muy cara y que además limita mucho que después puedan hacerse cambios de itinerarios. Y si se hubiera apostado por esta fórmula, ya podríamos estar contando con este tipo de autobús y los ilicitanos y ilicitanas ya podrían disponer de este tipo de servicio que les conectara de manera rápida con otros puntos de nuestra provincia. Se ha iniciado también el curso escolar. ¿Cuál es la valoración que hacía Compromís? El Partido Socialista ha hecho críticas por falta de profesorado y por falta de convocar mesas relacionadas con la educación. Se ha puesto en marcha en este curso esa llamada Ley de la Libertad Educativa, el valenciano como lengua base según la elección de las familias. ¿Cómo valora el inicio de este nuevo curso? Bueno, pues por una parte el alcalde, como siempre, está sacando pecho a través de sus reels de Instagram del inicio de este curso escolar, y yo quiero recordarle a Pablo Ruz que las aulas de los colegios e institutos se abran con normalidad no es ningún mérito, eso es gracias al esfuerzo de las comunidades educativas de los diferentes centros. Y el haber llevado a cabo labores de mantenimiento también entra dentro del trabajo ordinario que tiene que hacer un ayuntamiento en este caso. Lo que tenemos es que retrotraernos a qué teníamos en años anteriores y qué tenemos este. O sea, pasamos de esa gratuidad de los libros de texto, pasamos de noticias como conseguir el Instituto Vicente Verdú para este municipio, de las reformas en tantos centros de primaria, hablamos de más profesorado, de menos ratio, y ahora estamos instalados en combatir esos recortes del Partido Popular, que son marca de la casa. O sea, siempre que gobierna el Partido Popular en la Generalitat Valenciana nos encontramos con estos recortes en la educación pública. Y luego hay una cuestión más particular de nuestro municipio, que es ese plan Edifican, que puso en marcha el anterior gobierno de izquierdas, muy positivo para dignificar todos los centros educativos, y Elche es uno de los municipios que más fondos ha recibido para esto, porque el anterior gobierno de izquierdas nos empeñamos en que así fuera. Y ahora vemos como Pablo Ruz se ha limitado a tramitar lo que nosotros ya habíamos dejado en marcha, y que incluso había proyectos avanzados como el conservatorio que por su capricho de cambiarlo de localización ahora están paralizados. ¿Qué ocurre? Que ni siquiera han sido capaces de poner nuevos proyectos encima de la mesa. ¿Qué pasa con institutos como el Severo Ochoa, como el Instituto de Torrellano, que tiene barracones por falta de ese espacio? ¿Qué pasa con el Pedro Ibarra? ¿Qué pasa con la Asunción con problemas estructurales? ¿Qué pasa con el Sixto Marco, que necesita ese centro de referencia del calzado? Todos esos centros educativos necesitan de un alcalde que reivindique y un alcalde que pida al conseller de Educación un siguiente plan Edifican al que poder acogernos para dignificar especialmente, aparte de las demandas que todavía hay en primaria, los centros de secundaria de esta ciudad. Pero ya sabemos que este alcalde pues prefiere estar escondiendo al señor Mazón, o prefiere ir perdonándole deudas de 43 millones de euros que tiene con los ilicitanos y ilicitanas, en lugar de reivindicarle lo que es de justicia para esta ciudad. ¿Cree que el municipio está peor que hace 4 años cuando gobernaban ustedes? Sí, creo que está peor. Creo además que hay una política que se centra mucho en el centro, pero que olvida a los barrios de esta ciudad. Y aparte de lo visible y lo tangible, creo desde luego que es una ciudad que ha vuelto al blanco y negro en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, este sábado se celebra el orgullo en esta ciudad,
no hemos escuchado al gobierno municipal hacer ni una sola difusión de los eventos que van a celebrarse, cuando éramos antes un gobierno de izquierdas que apoyaba desde luego todas las reivindicaciones del colectivo LGTBIQ+, en un marco además de discursos de odio y de derechas intentando recortar esos derechos y libertades del colectivo, y que es más necesario que nunca alzar la voz. Pues por ejemplo aquí, ¿no?, es una manera de estas maneras de visibilizar esas políticas retrógradas de Pablo Ruz y de Vox. Y ojo, este alcalde no lleva a cabo ese tipo de decisiones porque Vox le presione, que ya sabemos que especialmente la señora Rodil, apretarle mucho al señor Ruz no le aprieta. Esto lo hace Pablo Ruz por convicción propia, porque si no, podría hacer como otros alcaldes del PP, desmarcarse de los socios y dar apoyo a este tipo de manifestaciones. Él prefiere el silencio, esconderlo, y bueno, y así se justifica también, pues eso, digo, deslavar también los actos en materia de igualdad, el ir atrás en políticas de cooperación, negar la evidencia científica de la crisis climática que nos hace de ser un referente, ¿no?, en este país en políticas de movilidad sostenible, a quedarnos a la cola y en definitiva pues eso, devolvernos al blanco y negro en una ciudad que a lo largo de los últimos años había conseguido, yo creo que dar pasos importantes, todavía quedaba camino por recorrer, pero había dado pasos importantes que ahora el señor Ruz se ha encargado de desmantelar. ¿Y por qué, pese a ese análisis en las últimas encuestas, la última de 40dB para El País y la cadena SER, partidos como Vox siguen al alza, siguen pues encabezando esas encuestas, y también el Partido Popular con un cierto retroceso, pero es Vox el partido que sigue al alza pese a esa visión que estaba planteando? Pues yo le doy muchas vueltas, ¿verdad? Porque es difícil entender por qué en una legislatura que, por ejemplo, en el caso del Gobierno central se ha avanzado tanto en derechos laborales, en reforma laboral, en protección de las pensiones, en ahora reducción de esa jornada laboral, en subidas del salario mínimo, ¿cómo puede ser que esos no estén siendo los debates principales y la ultraderecha esté consiguiendo, ¿no?, marcar esa agenda sobre unos temas que lo que hacen es ir en contra de los derechos humanos? Bueno, yo creo que vivimos en un tiempo complejo en el que es verdad que hay familias que, pese a las políticas que se han puesto en marcha, todavía lo están pasando mal, y que también cuando vivimos tiempos complejos es más fácil comprar un discurso sencillo, a pesar de que sea falso, que, bueno, asumir que no vivimos en la misma situación que hace 20 años y que nos tenemos que adaptar a nuevas realidades, aunque nos pese, porque es la situación que hay, y lo mejor es aplicar políticas que puedan proteger a los más débiles y puedan proteger a la mayoría de gente normal frente a estas nuevas situaciones, ¿no? Yo creo que se da un poco ahí en ese contexto de la dificultad de entender el mundo nuevo al que nos estamos enfrentando, las reticencias a abordarlo desde ese prisma, y también porque creo que en materia comunicativa estamos ante un nuevo fenómeno en las redes sociales con esas fake news que es difícil desmontar y que están llevándonos a un empobrecimiento, ¿no?, de la credibilidad del periodismo, que yo precisamente también como periodista que soy en este caso, creo que también desde ese ámbito tenemos que hacer una reflexión para defender los medios de comunicación de calidad, el periodismo, y frenar todas estas noticias falsas que están alimentándose en las redes sociales, y que ya vemos que no son redes sociales neutras, sino que al final pues dirigen, ¿no?, los grandes poderosos del mundo, que les interesa que haya ciertos temas encima de la mesa. El año que viene es año ya preelectoral. Esther Díez va a dar el paso para encabezar el proyecto de Compromís. Pues todavía yo estoy trabajando en modo oposición en estos momentos, y es una reflexión que no he llevado a cabo hasta ahora, pero cuando la haga estaré encantada de compartirlo con todos vosotros. Yo creo que todavía queda, ¿no?, camino hasta ese 2027, que lo importante no son tanto las personas, sino estar avanzando en las políticas que tienen que desarrollarse y que tienen que volver a este ayuntamiento para garantizar el bienestar de nuestros vecinos y vecinas, y eso es en lo que Compromís estamos centrados en este momento. Esther Díez, portavoz de Compromís, le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros. Un placer. A ustedes les dejo ahora ya con la información del deporte con Pepe Morago.